Bueno, hermanos, pues gracias por la invitación. Siempre al servicio de nuestro Dios, hermanos, a través de lo que hacemos para beneficio de la iglesia. Y que Dios nos dé vida, Dios nos dé salud, Dios nos dé fuerzas, ¿verdad? Y nos dé la voluntad de seguir trabajando para Él. Vamos a comenzar, hermanos, con una lectura en el Primero de Reyes, capítulo 19, los versos que me han asignado para la plática de esta noche, hermanos, que dice lo siguiente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, hemos llegado al versículo 14 y es precisamente en el versículo 10 y en el versículo 14 donde aparece la frase que se me ha asignado como tema para cerrar esta quinta campaña virtual que lleva como título Clínica del Alma, hermanos. Hay muchas clínicas ahorita, hasta lugares que se han acondicionado como clínica para atender a los enfermos del coronavirus, hermanos, pero hay necesidad de atender el alma también, ¿verdad? Sí es cierto que somos personas con necesidades físicas, pero hermanos, por encima de las necesidades físicas hay las necesidades del alma. Qué bueno que nuestros hermanos han pensado en ello, ¿verdad? Y hermanos, en estos versículos que les menciono, verso 10 y verso 14, aparece la frase que me asignaron. Solo yo he quedado. Hermanos, en la Biblia dice 2 veces, solo yo he quedado. Los hermanos me dijeron, yo solo he quedado. Entonces, hermanos, yo he agarrado la frase bíblica, ¿verdad? Aunque es muy parecida, hermanos, aunque es muy parecida, sí hay cierta diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar más mejor la frase bíblica, solo yo he quedado. Y es precisamente de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Hermanos, solo yo he quedado, nuestra plática, nuestra lección en este momento. Hermanos, la pregunta que yo voy a hacer es, ¿de qué nos habla el contexto en que esta frase se dijo? Fíjese, hay una frase ahí, solo yo he quedado. Hermano, ¿en qué contexto se dijo esa frase? Déjeme darle la definición de contexto. Contexto
Lo que precede y sigue al texto y está en relación estrecha con el texto se llama contexto. Otra vez, lo que precede significa lo que está antes y sigue lo que está después del texto. Se llama contexto. Yo les recomiendo siempre, este es un principio de hermenéutica, ¿no? Que es el arte de interpretar la Biblia correctamente. Ver el contexto. Los pasajes, siempre los pasajes por algo se dijeron, en un contexto se dijeron, en cierto contexto se dijeron, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver precisamente en qué contexto se dijo esta frase, solo yo he quedado, ¿verdad? Bueno, hermanos, cuando yo veo este pasaje, cuando yo veo esta frase en el versículo 10, en el versículo 14 de Primero de Reyes 19, hermanos, inmediatamente yo me pongo a leer lo que está antes, me pongo a leer lo que está después, hermano, avanzamos capítulos, viendo la historia, viendo el panorama más completo, y mire, lo primero que yo hallé, hermanos, es que esta frase se dijo en un contexto de decepción. Cuando Elías le dice a Dios, solo yo he quedado, hermanos, Elías está diciendo, hermanos, la frase con una decepción tremenda, con una decepción profunda. Si usted ha sufrido decepciones, hermanos, usted sabe lo doloroso que es que nos decepcionen, ¿verdad? Hermanos, había logrado una gran victoria sobre la idolatría. Esto es lo que nos enseña el contexto, hermano. ¿Se acuerdan? Dice el capítulo anterior, el 18-20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Además, un reto que iba a llevarse a cabo entre el profeta de Dios y los profetas falsos. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Hermanos, ahí está todos los profetas, montón de ellos contra el profeta de Dios. Fíjense, hermano. Ahí está el pueblo también a la expectativa. Elías les acusa, hermanos, les acusa claramente de su forma tan fea de ser, hermanos, en cuanto a la indecisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hermanos, y si no le entendieron, les explicó. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, no lo tengo subrayado en mis notas, el pueblo no respondió palabra, hermanos. Es que había que decir, ¿qué podían decir? Si es Jehová el Dios, pues a servirle, pero si es Baal, pues sírvanlo a él. Pero ¿por qué están ustedes con esa indecisión? A Dios no le gusta la gente así, hermano. Dice la Biblia que el hombre doble ánimo, el indeciso, es como la persona, hermano, como la onda del mar que va y viene, ¿verdad? Una persona indecisa, una persona voluble, hermano, no le agrada a nadie y a Dios menos, ¿verdad? Dice el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Hermanos, yo me imagino a Elías con un nudo en la garganta, acusándoles, hermanos, de haber desterrado de su tierra al verdadero Dios, a los profetas del Dios verdadero. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Otra vez la frase, solo yo he quedado, fíjese, aquí la menciona por primera vez. Más de los profetas de Baal, hay 450 hombres, hermanos, y Elías los reta. La verdad, hermanos, nunca tiene miedo de ser probada. Hermanos, lo verdadero puede enfrentar lo falso en cualquier momento y salir victorioso. Hermanos, y les explica el reto. Dénsenos un buey, agarren ustedes uno, pónganlo en el altar de Baal, pero no le vamos a poner fuego. El fuego lo va a proporcionar el que sea Dios verdadero. Hermanos, y adelante ustedes. Hermanos, los profetas de Baal rápido agarraron al animal, rápido lo destazaron, rápido, hermanos, lo pusieron arriba del altar de Baal y empezó el rito, hermanos, invocando a Baal. ¿Usted se imagina la voz de estos 850 profetas, hermano? ¿Se imagina la voz de estos hombres ronca, fuerte, frenética? Grita, Baal, Baal, responde. Baal, Baal, responde. Hermanos, y lo hicieron por horas y horas y horas y horas, y Baal nunca respondió. Baal nunca respondió. ¿Cómo iba a responder? Bien dijo el salmista, las imágenes tienen ojos pero no ven, hermanos. Tienen orejas pero no oyen.
Tienen boca, no hablan, tienen manos, no palpan, tienen pies, no andan, hermanos. Son inservibles, son inútiles. Y eso es lo que ellos estaban, hermanos, tributando. A ellos, a eso es que habían dedicado su fe, hermanos, y su atención, ¿verdad? Hermanos, pasó el día, pasaron las horas y llegó el mediodía, ¿verdad? Y Elías le dice, ok, ustedes no pudieron, su Dios no respondió. El verdadero Dios es el que responda con fuego, y ya está siendo probado que su Dios es un Dios falso, con minúscula, hermano, con minúscula, que es como se escriben los dioses falsos. Hermanos, inmediatamente Elías se arrimó al altar de Jehová, dice que estaba destruido, hermanos, y lo empezó a acomodar, lo empezó a arreglar, lo empezó a organizar, hermanos, y lo levantó. El altar de Jehová, hermanos, normalmente eran 12 piedras, una por cada tribu. Hermanos, le puso la leña y luego puso al animal, hermanos, arriba del altar. Y luego, hermanos, ellos a la expectativa viendo lo que hacía. Elías inmediatamente agarró una pala y empezó a hacer una zanjita alrededor del altar. Les ayúdenme, traigan agua, hermanos, y le echaron agua al sacrificio, se lo echaron el agua una vez y otra vez y otra vez, de tal manera, hermanos, que se empapó el animal, se empapó la leña, se mojaron las piedras, y aún dice la Biblia que la zanja se le llenó de agua, hermanos. Miren las palabras de Elías. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, estoy leyendo Primero de Reyes 18:36. Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Hermanos, y usted esperaría que todo por arte de magia se empiece a organizar. El pueblo se consagra a Jehová. El rey caiga de rodillas porque le han probado de manera fehaciente quién es el verdadero Dios, hermano. Pues fíjese que no. Cuando Elías está hablando con Dios en aquella cueva, hermanos, le está diciendo, mataron a tus profetas, solo quedé yo, solamente soy yo. Por eso decimos, hermanos, por eso decimos que esta frase se dijo en un contexto, hermanos, en un contexto de decepción. Fíjese, las cosas no estaban mejor, las cosas no se habían arreglado, el pueblo, hermanos, no se había consagrado a Dios como debía, aún a pesar de la victoria de Elías, hermanos, del triunfo de Dios sobre los ídolos. Hermanos, había tenido una tremenda victoria, fíjese, hermanos, sin embargo, él andaba huyendo por causa de los enemigos. Hermanos, había provocado represalias por servir a nuestro Dios. Fíjese, hermano. Dice el 19:1, lo leímos acá, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Fíjate Jezabel. Y Elías oró a Jehová y vino fuego y consumió el holocausto y lamió el agua y quedó probado que él era el verdadero Dios. Inmediatamente Elías dijo que se prendiera a los profetas y el pueblo los agarró y a todos los mataron, hermanos. Y Jezabel, hermanos, esta mujer perversa, en lugar de caer de rodillas y decir, de veras, Jehová es el Dios verdadero, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí para haberlo visto? No, hermanos. No, fíjese lo que dijo, hermano, fíjese lo que hizo. Entonces envió Jezabel a Elías, el 19:2, un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hermanos, Jezabel no se impresionó, Jezabel se enojó. Hermanos, dijo el apóstol Pablo,
a las iglesias que apenas iban saliendo, apenas iban surgiendo, hermanos, del trabajo evangelístico que hizo. En el 14:22 de los Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, hermanos. Fíjense, muchas veces por hacer lo correcto vamos a sufrir, hermanos. Hay gente que no le gusta que se le diga la verdad. Hay gente que no le gusta que se exhiba el error, hermanos. Y fíjense, cuando Elías, hermanos, dice, solo yo he quedado, solo yo he quedado. Lo está diciendo en un contexto de decepción, hermanos. Él estaba esperando que todo cambiara. Él estaba esperando un arrepentimiento masivo, hermanos, que no se dio, ¿verdad? Así que cuando le dice a Dios, solo yo he quedado, hermanos, entre líneas, hermanos, se percibe una decepción. Dice el 19:3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Hermanos, él sabía, esta mujer no amenazaba por amenazar. Ella bien claro le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana tú no estás como ellos, yo te voy a degollar como tú lo hiciste con ellos. Hermanos, fíjense qué cosas. Qué tristeza, hermanos, cuando la gente no comparte nuestro gusto, nuestro amor por las cosas buenas, hermanos. Dijo el apóstol Pablo, no es de todos la fe, hermano. Hay gente que no le gusta que las personas se bauticen, hay gente que no le gusta que la gente se arrepienta, que la gente se convierta. Hermano, no es de todos la fe, no es de todos la fe. Y van a estar listos a criticar, y van a estar listos a atacar, hermanos, ¿verdad? Y desgraciadamente, hermanos, en ocasiones tenemos que sufrir la decepción, hermanos. Es precisamente lo que está pasando con Elías. Solo yo he quedado. Hermanos, pero esta frase no nada más se dijo en un contexto de decepción, también se dijo en un contexto de soledad. Creo que aquí aplica muy bien, hermanos, el tema como originalmente me lo dieron. Yo solo he quedado. Cuando dice yo solo he quedado, significa estoy solo. Cuando dice solo yo he quedado, significa ya los demás no están. Fíjese, cuando dice yo solo he quedado, está haciendo énfasis en la soledad. El hermano Gilberto ahorita decía, ¿cuántas personas se sienten muy solas en medio de esta pandemia, hermanos? ¿Cuántas personas se sienten muy tristes? Hay un distanciamiento social que dicen es sano, se necesita. Hermanos, y la gente se siente de pronto muy triste, se siente la gente muy sola. Esto es precisamente lo que le pasó a Elías, hermano. Se sentía solo, se sentía solo. Él creía, hermano, Elías creía que solo él seguía a Dios. Logré una gran victoria, probé que Dios era el verdadero Dios y sin embargo, solo yo estoy siguiéndolo. Se sentía solo, hermano. Los demás no me siguieron. El pueblo podía haber puesto remedio, hermanos, a esa situación. Podía haber defendido al profeta, podía haber destronado al rey, podía haber destruido a los opositores, porque habían probado que Jehová era el Dios verdadero, pero no lo hizo, hermano, no lo hizo. Hermano, y ahora Elías se siente solo. Elías creía que solo él sentía celo por nuestro Dios, que solamente él sentía, hermanos, tenía ese sentimiento hacia Dios. Primero de Reyes 19:10, te lo voy a leer otra vez. Él respondió, hermano, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, no crea, esto es algo que a mí me gusta mucho explicar, hermanos. Dios no pregunta porque no sepa. Dios no pregunta porque no sepa, hermano. ¿Dónde estás tú? Le dijo a Adán, hermanos. ¿Has comido del árbol que te dije que no comiera? No es que Dios no supiera, hermanos. Es que Dios quiere que él analice lo que ha hecho. Igual le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios sabía. Hermano, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, amigo, ¿a qué has venido? No es porque Dios no sepa, hermanos. No es porque Dios no sepa. Dios nos pregunta para que nosotros analicemos la situación, hermanos. Dice que 2 veces Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Hermanos, dice Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hermanos,
la versión que se llama latinoamericana, dice, he sentido, más bien dice, ardo de indignación por Yahvé Sabaoth. Ardo de indignación por Yahvé Sabaoth. Dice, he sentido un vivo celo, y nosotros no entendemos la frase tan exactamente, hermano. Pero cuando dice, ardo de indignación por Yahvé Sabaoth, estoy indignado por la forma en que el pueblo está tratando a mi Dios. Estoy indignado, me da mucho coraje. Tengo un sentimiento muy fuerte hacia ellos. Fueron bien ingratos, fueron bien ingratos. Ese era el celo de Elías. Es que todos debieron de haber caído de rodillas ante Jehová. Es que todos debieron de haberse arrepentido de su mala elección, de haberse consagrado a un Dios falso por tanto tiempo y de manera tan grande. Eso ahora debieron hacerlo, y todavía más para el que les probó ser el Dios verdadero. Ardo de indignación. Fíjate lo que hizo Israel. Dejaron tu pacto. Hermanos, dice esta misma versión, la latinoamericana, porque los hijos de Israel te han abandonado. Ardo de indignación porque los hijos de Israel te han abandonado. Hermanos, fíjese, es que no es justo que te hayan abandonado. Es que no es correcto que te hayan dejado. Tú probaste que eras el Dios verdadero. Y no, esta no fue la primera ocasión que lo hizo, hermanos. Y hermanos, Elías creía, aquí vemos su soledad, hermanos. Primero que él era el único que seguía a Dios. Él era el único que sentía celo por Dios. Hermanos, Elías creía que no era justo lo que Israel había hecho. Él decía, nada más yo entiendo lo valioso que tú eres, hermanos. Y Elías creía que ya no había remedio. Él los acusa, hermanos. Han dejado tu pacto. En otras palabras, te han abandonado a ti. Derribaron tus altares. No quieren adorar al verdadero Dios. Y mataron a espada a tus profetas. Señor, y fíjate, me quieren matar también. Soy el único que queda y me quieren también matar a mí. Hermano, qué pueblo tan ingrato. Hermanos, el contexto nos habla de decepción, el contexto nos habla de soledad. Pero miren, hermanos, el contexto también nos habla de depresión. El contexto también nos habla de depresión. Hermanos, Elías salió huyendo ante aquella situación, hermanos. ¿Qué situaciones lo llevaron a esta depresión? ¿Sabe? Cuando hablamos de la depresión de Elías, hermanos, es porque más adelantito, en el versículo 4 dice, quítame la vida, deseo morirme ya, quítame la vida. Hermano, ¿qué situaciones lo llevaron a esta depresión? Primero que nada, las situaciones peligrosas, hermano. Leíamos en el 19:1 que cuando Acab le dio la nueva Jezabel, dice que ella le mandó decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hermanos, los peligros, los momentos de peligro, las situaciones peligrosas pueden ser situaciones, hermanos, que nos hagan sentir esa depresión, nos hagan que el ánimo se nos vaya para abajo, hermanos, y máxime cuando hemos hecho bien y las cosas no han salido como nosotros esperábamos. Hermano, pasa que la vida cristiana es una vida de reveses. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Así lo dijo el apóstol Pablo, hermano, ¿verdad? El apóstol Pedro dijo que no nos extrañemos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si algo extraño nos aconteciese. Hermanos, Elías acaba de ganar este reto, acaba de derrotar a los profetas de Baal y ahora está huyendo porque lo quieren matar. Hermanos, oye, ¿cómo es posible que yo haya hecho lo bien, que yo haya tenido éxito y el premio que me dieron es una amenaza de muerte? Hermanos, cualquiera se deprime, cualquiera se deprime. Estamos esperando muchas veces, hermanos, que la gente diga, muy bien, adelante, dice el gringo, good job, ¿verdad? Y no, hermanos, una amenaza de muerte, hermanos, y tener que salir huyendo, como dice aquí, para salvar su vida. Las situaciones de peligro, hermanos, fueron causa de esa depresión de Elías. Los fracasos, hermanos, los fracasos.
Dice, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, Elías, cansado, un día de camino, había caminado todo el día. Hermanos, cuidado, cuidado en cómo vemos las cosas en los momentos cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados, todo se ve gris. Todo se ve gris. Dicen, hermanos, dijo Alba Edison, que muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dan cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencidos, hermanos. Dice que las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tuvieron éxito. Este hombre, Tomás Alva Edison, fue el que inventó el foco. Y dice él, no he encontrado, dice, no he fracasado, no, yo he encontrado 10,000 maneras que no se enciende un foco. Dice que él batalló mucho, hermano, para lograr que se mantuviera encendido. El filamento ese que por muchos años se manejó, hermanos, él batalló mucho para poderlo encontrar, hermanos, el material idóneo para el foco que él inventó, ¿verdad? Entonces dice, no, yo no siento que he fracasado, yo conozco 10,000 maneras en que no enciende un foco. ¿Se fijan? Hermanos, sin embargo, fue un hombre de mucho éxito, un hombre que no veía el fracaso, hermanos, como algo para quedarse tirado, sino como un incentivo, hermanos, para seguir adelante. Yo no sé si usted sabía, hermanos, las avionetas fumigadoras se levantan contra el viento, hermanos, no en favor del viento. El viento tiene que darles en contra para que les impulse hacia arriba. Los brillantes, hermanos, los pulen y cuando los pulen salen chispas, hermanos. Hay fricción, una fricción tremenda, pero cuando los terminan, usted sabe lo hermoso que son estas joyas y lo caras que son, hermano. Pero salieron chispas cuando las estaban puliendo, ¿verdad? Hermanos, Dios muchas veces nos pule a través de este tipo de situaciones, ¿verdad? Dios nos está enseñando, Dios nos está moldeando, Dios nos está hermoseando, hermanos. Y la verdad es que usted y yo somos el resultado probablemente de tantos fracasos, ¿verdad? De tantos fracasos. Los errores enseñan, hermanos. Los errores enseñan, ¿verdad? Cuestan, pero también nos dejan una gran lección. El momento de peligro, el aparente fracaso, hermanos. O sea, yo le gané el reto a los profetas de Baal, sin embargo vengo huyendo, parecía ser un fracaso. Hermanos, la ingratitud. La ingratitud. Dice el 19:9 de Primero de Reyes, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, a pesar de haber caminado tanto, a pesar de haber dormido, hermanos, él sigue viendo las cosas desde la misma perspectiva. Déjeme decirle lo que Dios hizo para ayudar a Elías, hermano. Lo que Dios hizo para ayudar a Elías a salir de esa situación, hermanos, de depresión. Primero que nada, le llevó hasta el monte del pacto. Dice el 19:7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Hermanos, él caminó, abajo de un enebro se durmió, luego lo despertó un ángel y dijo, come, y comió y bebió y se volvió a dormir, hermanos, y luego volvió a despertar y le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Hermanos, Dios guiando a su profeta hasta el monte Oreb, es el monte Sinaí, hermanos, llevándolo hasta el monte Sinaí. Había un plan de Dios ahí, hermanos, había un plan de Dios ahí. Parece increíble, hermanos. Elías fue llevado. Dice el versículo 8, 19:8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Hermanos, estaba yo viendo a otras versiones de este pasaje y yo dije, bueno, será tal vez una hipérbole, hermanos, una exageración. No, hermanos, todas las versiones coinciden que con eso que comió, tuvo una fortaleza tal que caminó día y noche durante 40 días hasta el monte Oreb, hermanos. Fíjese. Oye, ¿cómo pude lograr semejante obra, semejante cosa?
Hermano, Dios me fortaleció. Ahí estaba la respuesta, hermanos. Te voy a llevar a Horeb. Y fíjate, vas a llegar en un solo viaje, en un solo tirón. 40 días y 40 noches, caminando, hasta llegar allá, hermanos. Elías tuvo que entender, no fui yo, hermano, un hombre no resiste con una comida 40 días y 40 noches, y menos caminando tanto, hermanos. Bueno, Dios lo hizo posible, hermanos. Dios lo hizo posible. Y mire, lo llevó hasta Horeb, hermanos, y luego le dijo, regrésate. Así pasó. Lo llevó hasta Horeb y luego le dijo, regrésate, ¿verdad? Bueno, hermanos, le ayudó primero llevándolo hasta el monte Horeb de una manera milagrosa. Después, hermanos, le mostró que Él está donde menos pensamos, hermanos. Dios está donde menos pensamos. Mire lo que dice, hermanos, el 19:11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Entonces imagina la escena, hermano. Vientazo partiendo el cerro, ¿verdad? Dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, se empezó a escuchar el ruido, el tronido de las piedras y se empezaron a partir, se empezó a abrir la tierra, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, hermanos. Ustedes pueden imaginar el sonido de la lumbre, del fuego, como un soplete, hermano. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, hermanos. Dicen otras versiones, una brisa tenue. Dicen otras versiones, un murmullo. Hermanos, mire lo que Dios hizo para sacar a Elías de su depresión, hermanos. Le mostró que Él está donde menos pensamos. ¿Dónde está Dios ahorita que estoy solo? Ahí está contigo. ¿Dónde está Dios ahorita que estoy sufriendo? Ahí está contigo. ¿Dónde está Dios ahorita que mi mamá está enferma? Ahí está con ella. Hermanos, Dios está donde menos pensamos. Dios no nos deja. Dios no nos abandona. Nosotros quisiéramos, hermano, que Dios respondiera a nuestro gusto. Señor, aquí está mi mamá enferma, levántala y sánala y que se vaya a seguir con su vida. Y Dios dice, no, me la voy a llevar. Hermanos, pero ahí está Dios, hermanos. Ahí está la presencia de nuestro Dios. Lo que estoy mostrándole en estos versículos, hermanos, Elías esperaba que en aquel viento potente estuviera Dios y Dios no estaba ahí. Que en aquel terremoto, hermanos, estuviera Dios y Dios no estaba ahí. La presencia de Dios no estaba ahí. En aquel fuego tremendo, hermanos. Pero Dios no estaba ahí, hermanos, sino en un silbo apacible y delicado, en un murmullo, en una brisa. Ahí estaba Dios. Señor, yo pensaba que en ese viento, yo pensaba que en ese terremoto terrible, que en ese fuego intenso, es en este silbo apacible y delicado. Hermanos, la manera en que Dios se manifiesta, hermanos, es tremenda. Simplemente, hermanos, viene un niño y nos dice algo, hermanos, que nos deja pensando. Fíjese, la presencia de Dios manifestada en aquel niñito que vino y nos hizo recapacitar, que vino y nos dijo, te quiero mucho. Hoy yo creí que estaba solo, hoy yo creí que nadie me quería. Hermanos, ¿se fijan? Entonces, Dios le mostró a Elías que él estaba con él, hermano, y donde menos pensaba, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que usted va a coincidir conmigo, hermano, que muchas veces hemos tenido la necesidad de alguien, de un hombro en donde llorar, hermanos, de una mano compasiva de la cual aferrarnos. Yo estoy seguro, como me ha pasado a mí, hermano, que le ha pasado también a usted, que de donde menos pensamos y de quien menos creíamos, hermanos, vino el apoyo. ¿A poco no, hermanos? Dios ya sabía por lo que estábamos pasando. Dios ya sabía los solos que nos sentíamos. Dios ya sabía la necesidad tan grande que teníamos de apoyo. Y Dios no nos dejó, hermanos. Dios no nos dejó. Hay un pasaje del apóstol Pablo, hermanos, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado
y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermanos, palabras, dice el apóstol Pablo a Timoteo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, porque al final el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas. Hermanos, Pablo no se sentía solo nunca, y menos desamparado, hermanos, porque sabía que el Señor estaba con él, la presencia del Señor le acompañaba. Hermanos, cuando usted y yo nos bautizamos, aquí atrás de mí está la pila de bautismo que tenemos, hermanos, aquí en la Iglesia de Cristo Cerro de la Silla. Cuando usted y yo nos bautizamos, hermanos, Dios nos perdonó nuestros pecados, nos añadió a su familia, que es la Iglesia del Señor, hermano. Pero además nos dio su Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo está en nosotros, somos morada del Espíritu Santo. Hermano, no se sienta solo, hermano, hermana, no se sienta sola. Dios está con usted en el Espíritu Santo que nos dio, hermanos. Eso es algo hermoso en la vida cristiana. Antes no todo el mundo tenía el Espíritu, hermano. Dijo Jesucristo en Juan 14, mora con vosotros y estará en vosotros, hermano. El Espíritu Santo, desde el momento de nuestro bautismo, viene a vivir en nosotros. No hay lugar al que yo vaya que no vaya conmigo. No hay palabra que yo diga que Él no la escuche. No hay pensamiento que yo tenga que Él no lo sepa. Hermano, dice la Biblia que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. No debo sentirme solo. No debo sentirme solo. No debo sentirme desamparado. Dios está conmigo a través de su Santo Espíritu. Hermano, David oraba, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, somos privilegiados porque Dios vive en cada uno de nosotros. Nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha dejado. Si nosotros no lo dejamos, Él no nos va a dejar jamás. Él no nos va a dejar jamás, ¿verdad? Él está, hermanos, con nosotros en la forma en que menos pensamos. Pero, hermanos, para sacar a Elías de esa situación depresiva, hermano, le dio trabajo que hacer. Le dio trabajo que hacer. ¿Saben que un hombre famoso, escritor, doctor, hizo un libro acerca de la depresión, hermanos? Y entonces estaba promocionando su libro en diferentes programas. Y entonces le preguntó el locutor, hermano, le preguntó al escritor y doctor, le dijo, oiga, ¿qué le recomienda usted a una persona que está pasando por un momento de depresión? Hermano, y el locutor esperaba que le dijera, bueno, que compre mi libro y lo lea. Hermano, y se llevó una gran sorpresa. El hombre le dijo que se levante, que salga a la calle, que busque una persona en necesidad y la ayude. Eso le dijo, hermanos, que se levante, que salga a ver que hay otra gente más necesitada que él, que hay gente, hermanos, que necesita de nosotros. El problema es, hermano, que estamos ensimismados, es decir, nos estamos solo mirando a nosotros. Estoy solo mirando para conmigo, no me miro solo a mí, hermanos. Necesito levantar la vista y mirar que hay más gente. Hermanos, sí, había un hombre que salió enojado de la casa porque no tenía zapatos, pero en donde salió, hermano, había un hombre pidiendo limosna que no tenía pies. ¿Se fijan? O sea, hay gente que tiene más necesidad que nosotros, hermano. Siempre va a haber gente que está en condiciones más tristes que las nuestras, está pasando por problemas más fuertes, por situaciones más adversas. Hermanos, vamos a ponernos a trabajar, vamos a ponernos a servir, vamos a ponernos a hacer algo. Dice el 19:15, el primero de Reyes, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Pero le digo, se tardó 40 días en ir hasta Oreb. Hermano, hay algo en ello, hay algo en el hecho de que lo hubiera Dios llevado hasta el monte Oreb. Hermanos, ¿qué pasó en Oreb? Dios dio su ley. Dios les dio la ley ahí. Dios se manifestó de manera milagrosa a Moisés. Hermanos, ahí se promulgó la ley. Ahí se hizo el pacto con el pueblo, hermanos. Hermanos, Dios le estaba diciendo a Elías, acuérdate que hay un pacto. Acuérdate que aquí yo me manifesté. Hermanos, inmediatamente dice, regrésate. Y le da trabajo que hacer. Ungir a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel.
y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hermanos, póngase, dijo Dios, póngase, Elías, póngase a trabajar, póngase a activarse, póngase a hacer servicio, ¿verdad? Hermanos, para que salieran de esa situación, ¿verdad? Hermanos, dice el versículo 17, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Hermanos, acuérdense, si tenemos a Dios, nunca, pero nunca estamos solos. Nunca, pero nunca estamos solos. Hermanos, voy concluyendo ya. Voy concluyendo ya. Esta frase, solo yo he quedado, hermanos, además está dicha en un contexto que nos habla de una visión limitada. El contexto en que se dijo nos habla de una visión limitada, hermano. Hay que confiar en Dios, porque Él mira el panorama completo, hermanos. Usted y yo, a mí me gusta mucho decir, hermanos, me gusta mucho decir, mire, déjenme decirle la hora, son las 8:43. Me gusta mucho decir, ¿qué va a estar haciendo en una hora? Aquí en Monterrey, hermanos, son las 8:43, ¿verdad? ¿Qué va a estar haciendo en una hora? El hermano Paco, ¿qué va a estar haciendo a las 9:43? Yo le puedo decir, no, pues ahorita acabando me voy a ir, estoy en el edificio, me voy a ir a mi casa, está como a 1 kilómetro de aquí, voy a llegar, voy a cenar, me voy a cambiar, me voy a bañar, voy a descansar, voy a dormir, hermano. Eso creo, hermano. Pero realmente no sé. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano? Llevábamos ciertos planes, llevábamos ciertos proyectos, simplemente el plan no se hizo, ¿verdad? Que hace años, hermanos. Un lunes, recuerdo yo, hermano, los lunes se supone que son mis días de descanso. Yo recuerdo un lunes, hermanos, a las 7 de la tarde aproximadamente, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ando cansado, me voy a bañar, voy a cenar y me voy a dormir temprano, porque ando cansado. Hermano, me suena el teléfono y me dice un hermano, Paco, córrele a la casa de mi suegra, porque mi cuñado no despierta, algo le pasó. 7 de la tarde, un lunes, yo recuerdo, y rápido me fui, hermanos. Llego a la casa de la hermana, ¿qué pasó, hermana? Dice, mi hijo está muerto, Paco, mi hijo está muerto. A ver, hermana, déjeme ver. Subí a la recámara, hermanos. Fíjese, el cuarto del muchacho no tenía luz. Yo entiendo un poquito de la corriente eléctrica, hermanos, así que inmediatamente ahí agarré los cables, los junté y prendió la luz, hermanos. Prendió la luz, prendió el foco y miré al muchacho, hermanos. Efectivamente, era un muchacho joven. Le había dado un derrame, él trabajaba de noche, hermanos, en la mañana llegó, dice que su mamá que no quiso comer, se fue directo a acostarse y como a mediodía, hermano, él falleció. Tenía las uñas moradas, tenía los labios morados. Hermano, mire, no le hago larga la historia, Hermano, le hablamos a la ambulancia, llegó la ambulancia, allá ando yo gritando, acá es, vengan. Vino la ambulancia, hermano. Subieron y le dijeron, señora, su hijo está muerto, no lo muevan. Ahorita viene el Ministerio Público. Hermanos, exactamente fue el ministerio. Miren, no le hago larga la historia. A la 1 de la mañana, hermanos, ahí andaba yo con ellos todavía. Llegó la ministerial, luego llegó el CEMEFO, se llevaban, hermanos. A la 1 de la mañana, yo ahí andaba con la familia, hermanos, apoyándoles. Fíjense. Por eso le digo, ¿qué vamos a estar haciendo en un ratito más? Tal o cual cosa. Ojalá que sí, hermano. Ojalá que así sea, pero realmente no sabemos. Entonces, hermanos, hay que confiar en Dios porque Él mira el panorama completo. Cuando Elías veía, hermanos, lo que había pasado, derroté a los profetas de Baal, esperaba una conversión masiva y no se dio. En lugar de que me dieran mi premio, me dieron una amenaza de muerte. Acá ando corriendo, acá ando huyendo. He caminado mucho, me siento muy solo, estoy muy triste. No sé qué va a pasar, el pueblo se revela, no quiere nada con Dios. Hermanos, y dice, tú tranquilo, regrésate y empieza a trabajar. A trabajar. Hermanos, dice el 19:18, y yo haré, tú ve, unge a Asael, unge a Jehú, unge a Eliseo, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Caray, Señor, es que solo yo he quedado. No, Elías, no. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Señor, yo creí que todo el mundo lo estaba sirviendo a Él.
Yo creí que todos habían doblado la rodilla. Yo creía que todos lo habían besado. Yo creí que no había nadie que te siguiera a ti. Dijo Dios, no, no, Elías. Yo sé que tengo 7,000 que no doblaron la rodilla ni besaron a ese Dios falso. Hermanos, es que nosotros miramos limitadamente. Por eso le digo, hermanos, que esta frase solo yo he quedado, el contexto nos habla de una visión limitada. Vemos las cosas a medias, hermanos. Vemos las cosas a medias, ¿verdad? Esto nos debe de enseñar, no apresurarnos a decidir, no apresurarnos a concluir, hermanos. Y voy a platicar otra historia rápidamente. Dicen que a un hombre se le fue un caballo. Se le fue, hermanos. Y entonces el vecino vino y dijo, oye, que se te fue tu caballo, qué mal. Y el hombre, hermano, un hombre grande, un hombre sabio, le dijo, es muy pronto para decirlo. ¿Sabe que el caballo se le fue, hermanos, al monte? Y allá en el monte se juntó con otros caballos, caballos salvajes. Y entonces se regresó el caballo, ¿y qué cree que atrás de él se vinieron los demás? Y se vinieron y se metieron al corral y aquel nomás le cerró. Y vino el vecino y dijo, oye, tenías nada más un caballo, mira, ahora tienes 11. ¡Qué bien! Y le dijo el hombre, es demasiado pronto para decirlo. Hermanos, al siguiente día, el hijo del viejito empezó a montar los caballos para domarlos, hermanos. Usted sabe que el caballo empieza a brincotear, pero bien feo, ¿verdad? Y en una de esas, donde está tratando de domar uno de ellos, hermanos, el caballo lo tumbó y se quebró una pierna. Y el vecino vino, oye, que a tu hijo se le quebró la pierna tratando de domar los caballos, ¡qué mal! Y le dijo al viejito, es muy pronto para decirlo. A los 3 días, hermanos, llegó el ejército, andaban enrolando muchachos para la guerra, y como él tenía la pierna quebrada, no se lo llevaron. ¿Se fija? Es cierto, hermano, esto nos enseña, nosotros somos de visión limitada. Yo digo muchas veces, hermanos, que las riendas de la carreta de nuestra vida se las demos a Dios. Señor, tenga las riendas de la carreta de mi vida, llévela a usted. Porque yo no sé por dónde, hermano, no sabemos por dónde, hermano, insisto, no sabemos ni qué vamos a estar haciendo una hora más tarde, hermanos, sinceramente. Hermano, yo puedo salir de aquí, me da un infarto y caigo en la acera, hermano, y ya ve, ¿verdad? Dios quiera que no, ¿verdad? Porque la familia me está esperando en la casa, pero hermano, no sabemos. Por eso decimos que esta frase, solo yo he quedado, hermanos, se dijo en un contexto de una visión limitada, ¿verdad? Confiemos en Dios, hermanos. Él sí mira el panorama completo. Hermanos, hay que confiar en Dios, porque no hay nada imposible para Dios. O sea, lo que para usted y para mí sea imposible, Señor, esto no se va a arreglar, esto es imposible que se arregle, dice Dios. Para mí no hay ningún problema. Para mí esto no representa problema. Cuando se habló del embarazo de Elizabeth, hermano, la mamá de Juan Bautista, le dijo el ángel, porque no hay nada imposible para Dios. Ella está embarazada, aunque está viejita, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37, hermano. Cuando el Señor habló de que era difícil que un rico entrara en el reino de Dios, hermano, luego les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Hermanos, confiemos en Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. Y le digo yo a mis hermanos, si Dios quiere que lo hagamos, Él nos va a ayudar, hermanos. Él nos va a ayudar. Quiere que la iglesia venza esta pandemia, Él nos va a ayudar y ya nos está ayudando, hermanos. Quiere que aprendamos a ser fieles, hermanos. Él lo está haciendo, Él está estimulándonos a la fidelidad de esta manera, hermano. ¿Cuántos hermanos siguen fieles adorando a la hora que deben, hermano? Formales, se levantan, se bañan, se arreglan, se sientan, hermano, hacen llegar su ofrenda, hermano, están reverentes, cantando, orando, haciendo todo como si estuvieran aquí. Es que han sabido a quién servimos, hermano. No estamos sirviendo al ojo, no estamos sirviendo, a veces los hermanos le dicen, hermano Paco, mire tal persona. Digo, y me dijo, ¿y qué quieres que yo haga, hermano? Y yo ya les prediqué. Mi trabajo como predicador es predicar, hermanos, no convencer. Si la palabra no convence a las personas, yo menos, hermanos. Mi trabajo es predicarles. La palabra es la que convence, ella es viva y eficaz. Ella es la que es más cortante que espada de 2 filos. Ella es la que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Es ella, no yo, hermano. Yo solo soy el cartero, hermano. La carta es de Dios. Si la gente desprecia la palabra, se la va a ver con Dios. Yo le digo a la iglesia, yo no soy policía de la iglesia, hermano.
no soy el policía de la iglesia. Yo espero a encontrar la gracia de Dios como creo y espero que también usted lo esté tratando de lograr, ¿verdad? Hermanos, concluyo con 2 de Reyes capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, fíjese quiénes eran, Elías y Eliseo. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Hermanos, Elías sabía que eso iba a pasar. Qué hombre tan fenomenal, hermanos. Dice Santiago que era un hombre sujeto a pasiones como las suyas y las mías, hermano. No era un superhombre, hermano, era un hombre como usted y como yo. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? A lo mejor el corazón que tenía para Dios. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan, hermanos? Él tenía un amor grandísimo por Dios, un respeto tremendo, una confianza plena, hermanos, deseo de servir, hermano, tan así que Dios dijo, ¿sabes qué? Véngase conmigo, véngase para acá, quiero acá conmigo, hermanos, y se lo llevó en un torbellino y no lo volvieron a ver. Hermano, entiendo que así como Enoc fue traspuesto para no ver muerte, Elías fue llevado al cielo, hermanos, traspuesto igualmente para no ver muerte, ¿verdad? Es uno de los personajes que en lo personal, hermano, me encantaría conocer. Me encantaría platicar con él. Me encantaría, hermanos, que me diga, ¿verdad?, qué es lo que sintió en ese servicio que prestó a nuestro Dios. ¿Qué sintió cuando bajó el fuego del cielo? ¿No le temblaron las piernas de emoción, hermano? ¿Qué esperaba que el pueblo hiciera después de este gran milagro, hermanos? Él no sabía. Dios se lo llevó, hermanos. Le dio un premio muy merecido, hermanos. No cualquiera. A Daniel le dijo Dios muy amado. Sin embargo, no lo traspuso, hermanos. Daniel murió como todos, ¿verdad? Personajes, hermanos, que supieron servir a nuestro Dios, aún en medio de tantas situaciones adversas, de limitaciones, de privaciones, de sufrimientos, hermanos, pero que nunca perdieron la confianza en nuestro Dios y que lograron seguir adelante, hermanos, a pesar de todo y a pesar de todos, ¿verdad? Bueno, hermanos, solo yo he quedado. El contexto se dice, hermanos, en un contexto de decepción. Se dijo en un contexto de soledad. Se dijo en un contexto de depresión, hermanos, y se dijo en un contexto de visión limitada, ¿verdad? Ojalá que esta lección les sirva, hermanos, que esta situación pandémica por la que estamos pasando no nos derribe, hermanos, no nos derribe, ¿verdad? Afiancemos la fe en nuestro Dios. Es buen tiempo para orar más, es buen tiempo para estudiar más. Hablemos por teléfono con los hermanos, no podemos abrazarlos, no podemos estrechar sus manos, pero podemos hablarles. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está, hermana? Adelante, aquí estamos, ¿verdad, hermanos? Podemos estrechar los lazos de aprecio a través de las redes, a través del teléfono, ¿verdad? Hermanos, y recuerden nada más que algún día, con la bendición de nuestro Dios, ya no tendremos esta limitación. No me refiero a volver a reunirnos en los edificios, hermanos. Me refiero a la gran multitud de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que aclamaban, hermanos, haber alcanzado la salvación de nuestro Dios. Hermanos, espero que esta lección sea de bendición. Que pase buena noche, que Dios le bendiga. Dejo el micrófono a nuestro hermano.